lo cual creo que será de gran bendición para nosotros, tanto como le fue para la audiencia a la cual Pedro le escribió. Amén. Así que vamos a ver varios puntos. Y nuestro primer punto estará basado en el versículo 9. Pedro le da un recordatorio a su audiencia y a nosotros también. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítanme citar ese mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que estamos usando en los sermones también. Y dice así, cito, dice: pero ustedes no son así, porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otro la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Fíjense que el versículo empieza diciendo: mas vosotros sois. Como dije anteriormente, había una audiencia que no creía, que rechazaba a Cristo, tanto en el tiempo que Pedro escribe, como también en este tiempo hay muchas personas que rechazan a Cristo, que no quieren saber de Cristo. Que tú vas y le predicas el evangelio y te dicen: no me hable de eso. Aún esos términos despectivos, hay personas que se expresan de esa manera: no me hable de eso, yo no quiero escuchar eso, mi Dios es mi cuarto, mi Dios es mi dinero. Y aunque usted, hermano, no lo crea, hay muchas personas que piensan de esa manera. Ahora Pedro le dice: pero ustedes no son así. ¿A cuál ustedes se está refiriendo Pedro? ¿A quién Pedro le está diciendo: más vosotros sois? Aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero ustedes no son así. Mientras hay un grupo que rechaza a Cristo, ustedes no son así. Mientras hay un grupo que no ven a Cristo precioso, pero ustedes no son así. Mientras hay un grupo que rehúsa creer en Él y entregar su vida a Él, pero ustedes no son así. Hermano, y gloria a Dios que el Señor nos ha regalado esa gracia. Amén. Gloria a Dios que el Señor nos ha dado la gracia de creer en Jesucristo. Amén. De creer en Cristo. No solamente de palabra. Porque el asunto está que mucha gente dice: no, pero yo creo. Pero cuando tú ves su estilo de vida no concuerda con lo que es realmente creer en Cristo. Su estilo de vida está divorciado o divorciada de lo que Dios ha revelado en su palabra. Como yo también en otro tiempo decía que creía en Cristo, pero mi estilo de vida, lo que hacía, estaba totalmente lejos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, si tú coges una persona que va a hacer un acto delictivo, él te dice que cree en Cristo. Tú ya sabes que no, yo creo en Dios. Pero lo que tú haces no honra a Dios. Entonces tú crees en otro Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Porque creer en el Dios de la Biblia es someterse a lo que ese Dios de la Biblia ha revelado en su palabra. Jesús lo dijo de esta manera: el que me ama, mi palabra guarda. Y ese guardar es que hacer el mayor esfuerzo posible de ponerla por obra en su vida. ¿Quién? El que dice que me ama. Pero tú ahora sales ahora mismo y haces una encuesta y tú le preguntas a mucha gente: ¿tú amas a Dios? Y te dicen que sí. Pero cuando tú coges su estilo de vida no concuerda con que es amar a Dios. El que me ama,
mi palabra guarda. Ahora, permítame, hermanos, dividir este versículo 9 en dos sesiones. Lo primero que vamos a ver es los privilegios que Pedro le dice a su audiencia de lo que tienen en Cristo. Pero luego que le dice los privilegios, él entonces le exhorta para qué tenemos esos privilegios. Primero la parte A. ¿Qué privilegios tenemos? Primero Pedro empieza diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que Pedro nos quiere decir? Repito otra vez, somos linaje escogido. Y es interesante, hermano, recordar que cuando Pedro escribe a esta audiencia, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ya Pedro le había dicho eso. Pedro se lo está repitiendo. Si vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 1, miremos lo que el Señor le dice a esta audiencia y a nosotros a través de Pedro. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. O sea, esa audiencia que Pedro le está escribiendo, que le dice, vosotros sois linaje escogido, él le recuérdese que usted ha sido elegido por Dios. Usted no está en el Señor por casualidad. Hemos sido, amados hermanos y hermanas, elegidos por Dios. En una ocasión, Juan, escribiendo, dijo, y cito, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, yo lo elegí a ustedes. Amén. Gracias, Señor. Hermano, es una gloriosa noticia. Amén. Es una grandiosa noticia. Porque el hombre en su pecado no quiere saber de Dios. Dice eso, pero no quiere. Pastor, ¿cómo te compruebas eso? Sí, como tú le predicas, le dices, venga arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. No quiere. Aún sabiendo y escuchando que esta vida es pasajera y es temporal y que el único que ofrece vida eterna se llama Jesucristo. Y esa vida eterna Él la ofrece en vida. Es en vida que hay que venir a Él en arrepentimiento y fe. Nosotros no creemos como una religión que anda por ahí, que después que la gente muere, le dicen que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. No. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte lo que hay es juicio. Es verdad que Dios saca de pena por medio de Cristo y nos lleva a descansar en Cristo, pero ¿sabe qué hay que hacer? Venir a Él en vida, en arrepentimiento y fe. Amén. Y Cristo nos asegura el cielo. Amén. Por eso en vida, porque los muertos, después de muertos, no hacen absolutamente nada. Nada. Vosotros sois linaje escogido. Mira lo que dijo Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, cuando antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow, hermano, mira, todas estas verdades deben de producir dentro de nosotros un gozo tremendo. Tú y yo no habíamos nacido cuando ya Dios nos tenía en su agenda. ¡Wow! Gloriosa noticia. Amén. Es una noticia majestuosa. Y más aún, si alguno de nosotros le damos la cinta para atrás y sabemos en qué condiciones nos encontró el Señor. Y ver a Pablo decirle a los efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, ese es un motivo para decirle, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre. Por eso que en el versículo 3, Pablo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa palabra bendito en el original denota un elogio que tú alabas con grandeza a aquel que te ha favorecido. Nuestro Señor nos ha favorecido en escogernos antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Y Pedro está diciendo a su audiencia, vosotros sois linaje escogido. Pablo, hablando a los Tesalónicas, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13, mira lo que le dice, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por habernos escogido. Hermano, debemos dar gracias a Dios. Si tú coges tu currículum y yo cojo el mío, tú y yo merecíamos el justo juicio de Dios. Pero a Dios le ha placido escoger a pecadores como tú y como yo. Y hoy nos da el privilegio de ser linaje escogido. Dice un estudioso, hermano, qué bendición es reconocer este privilegio monumental. Mereciendo el justo juicio de Dios, Él nos escogió por pura gracia en su soberana voluntad. Digerir esta gloriosa verdad debe de producir gratitud y gozo en nuestros corazones, que nos lleve a obedecer a nuestro gran Dios y a servirle con gozo. Fin de la cita. A obedecerle, pero a servirle con gozo. Iglesia Bíblica Sola Escritura, te refresco la memoria. Ser cristiano es un glorioso privilegio. Amén. Servirle a Dios es un glorioso privilegio. Amén. Gloria a Dios. Aunque otros se puedan burlar de ti o de mí, pero mira, si tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, tú eres un linaje escogido. Amén. Qué privilegio que el Señor nos ha regalado. Amén. Gloria a Dios. Ser cristiano. Mira el evangelio, amigo, el evangelio es la mejor vida. No hay otra mejor vida que servirle a nuestro Creador. Amén. Te lo puedo decir con convicción. Porque yo no todo el tiempo fui cristiano. No. Y yo puedo decirlo una y otra vez. No solamente aquí en Providence, desde que Dios me trajo el evangelio en el año 2000, he testificado, gracias a Dios, que Cristo es la única esperanza. Amén. Que no hay mejor vida que el evangelio de Jesucristo. Amén. No. Y que solamente Cristo ofrece salvación y vida eterna. Amén. Solo Cristo. Nadie más. Solamente Cristo y nadie más. Decía un estudioso, la elección es absolutamente decisión única de Dios. Por tanto, es la verdad más demoledora del orgullo humano que hallamos en la palabra de Dios. Destroza la soberbia del hombre,
ya que nada en su salvación se deriva de algún mérito que tenga. Todo tiene que ver con Dios. La elección de Dios es eterna e inmutable. Constituye la doctrina bíblica que brinda más fortaleza. Por eso proporciona a los creyentes verdadera paz, sin importar las circunstancias que enfrenten. La elección es el privilegio espiritual que produce más gozo, porque es la esperanza más segura que los creyentes tienen en medio de un mundo hostil y lleno de maldad. Fin de la cita. Él nos escogió en Él una vez y para siempre. Amén. Quizás tú estás pasando por un momento de turbulencia ahora mismo. Pero ¿sabe qué? Si eres una mujer de Dios, tú eres una escogida de Dios. Amén. Y si eres un hombre de Dios, tú eres un escogido por Dios. Amén. Y a los que son escogidos por Dios, que Él ha predestinado por su soberana voluntad, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué es todas las cosas? Todas las cosas. Amén. Todo le ayuda a bien a aquellos que han sido escogidos por Dios. Otro privilegio que tenemos, lo que hemos creído en Cristo, lo podemos ver en el versículo 9. Dice que somos real sacerdote. El hermano John MacArthur comenta, y cito, dice, aquí Pedro está citando Éxodo 19 en el contexto cuando Israel estuvo en el Sinaí y Moisés subió a hablar con Dios y le dijo a Moisés en el versículo 5 y 6 de este capítulo 19 de Éxodo, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, eso Moisés hablando Dios hablando con Moisés, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Sigue diciendo MacArthur. Pero Israel perdió este privilegio por su apostasía y porque sus líderes perversos mataron al Mesías. Ahora en el tiempo presente la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al sacerdote y rey que se llama Jesucristo. Fin de la cita. Amén. Somos linaje escogido, pero somos real sacerdocio. Decía un estudioso, y cito, algo que creo que también sería de bendición escuchar, en el Antiguo Testamento habían dos figuras diferentes, el sacerdote y el rey. El sacerdote no tenía potestad de realizar funciones propiamente de los reyes, ni el rey podía ejercer funciones de los sacerdotes. Sin embargo, en Cristo esas dos funciones se juntaron, ya que Él es rey y sacerdote. Amén. Y todo aquel que está conectado a Él, a Cristo, es real sacerdote. Gloria a Dios. Recordemos que el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo y el rey guiaba al pueblo. Ahora en Cristo, amados hermanos, ya no necesitamos intermediarios, sino que como sacerdotes estamos llamados a ofrecernos por entero al Rey y teniendo acceso directo a su presencia por medio de Cristo continuamente. Fin de la cita. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, Padre, he acabado tu obra, dice la Biblia que el velo del templo se revuelve. Qué privilegio, que no importa el lugar donde tú estés, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, por medio de Cristo tenemos acceso directo continuamente para hablar con el cielo. Amén. ¡Wow! Y todo por medio del sacrificio de Cristo. Otro privilegio que nosotros tenemos, dice Pedro, que somos nación santa. Somos nación santa. La palabra santo en el original viene de la palabra agio, que denota ser separado, ser apartado, e implica algo que estaba sucio, pero que ahora ha sido limpiado y separado para un uso sagrado. Claro que Dios nos separó. Él nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Y cuáles son las tinieblas?
El mundo donde estábamos. Dios nos sacó de ese mundo de tiniebla, de ese mundo de demagogia, de ese mundo de engaño, de ese mundo de maldad, de ese mundo de planificación del mal, el que gobierna ese sistema del mundo es Satanás. ¿Y Dios qué hizo? No se paró. Por eso es que Juan, en su primera carta, capítulo 2, luego del versículo 15 en adelante dice, está en el mundo, pero no soy del mundo. Estamos viviendo en este mundo hostil, pero nosotros no apoyamos muchas cosas del sistema. Todo lo que el sistema quiere traer a nuestra vida que contradice los principios divinos de las Escrituras, nosotros como linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa, nosotros no lo abrazamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Decía un estudioso lo siguiente, y cito, Dios es santo y todo lo relacionado con él es santo. Los creyentes son llamados santos por medio de Cristo. La palabra de Dios es santa. El Espíritu es llamado santo. Por tanto, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y nos ha limpiado y ahora nos ha separado para un uso sagrado, lo cual deberíamos funcionar como un instrumento útil y limpio para su gloria, fin de la cita. Estábamos en ese mundo de tiniebla, pero Dios nos trajo a su luz admirable. Pedro, en el capítulo 1, versículos 13 al 16, ya le había hablado sobre el tema de la santidad. Dice el versículo 13 al 16 del capítulo 1 de Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado, como hijo obediente, no conforme a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y recuerdo que en el sermón que predicamos con el tema, esperar por completo la gracia que será revelada cuando Cristo venga, hacíamos un comentario de que verdaderamente de este lado de la eternidad, en este cuerpo caído, no vamos a ser tan santos como Dios, pero el llamado es a ser santos, a amar la santidad de Dios, a suplicar que Dios nos asista y nos ayude para que cada día más nos santificamos más. ¿Por qué? Porque ya Dios nos separó del mundo de tinieblas. Nosotros somos nación santa. Estamos llamados a caminar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente. Y aunque nuestro comportar no nos da mérito para nuestra salvación, porque ya el Señor fue que nos escogió, pero nuestro comportar y nuestra ética cristiana da evidencia del Dios que nosotros hemos creído. Amén. Y trae gloria a Dios. Amén. Pero también dice otro privilegio que nosotros tenemos, y es que fuimos adquiridos por Dios. Fuimos adquiridos por Dios. ¿Qué quiere decirnos Pedro? Dice un estudioso, el término adquirido significa comprar o obtener por precio. Los creyentes le pertenecen a Dios porque Él lo compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa derramada por su Hijo en la cruz. Este cordero que estaba destinado de antes de la fundación del mundo, como nos dice Pedro en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Dios nos adquirió, Dios nos compró. ¿Cómo? A precio de sangre. Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 2, versículos 13 y 15, le dice lo siguiente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué es lo que Tito tenía que hablar? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, Dios nos adquirió, Dios nos compró. Pablo, hablando a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice lo siguiente, dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. En otra palabra, el cristiano que ha sido ya comprado por la sangre de Cristo, no vive para sí. Vive para aquel que murió y resucitó. Por eso que a la hora de yo tomar una decisión de hacer algo, yo tengo que preguntar, un momentito, déjame ver si esto agrada a mi dueño. Dame ver si lo que yo voy a hacer agrada a mi dueño. Porque ya yo no me pertenezco. Nosotros somos adquiridos por Dios. Él nos compró por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. En otra palabra, ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere en mí. ¿Tú me entiendes, amigo? Porque hay que decir que yo creo en Dios no es solamente una simple palabra. Porque ya cuando tú dices que crees en Dios y viene a él arrepentimiento y fe, ya no es tu agenda, es la agenda de Dios en nuestra vida. Amén. No es ya lo que a mí me gusta, es lo que glorifica a Dios. Amén. Es lo que glorifica a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y como padre nosotros somos hijos y los hijos debemos de ser obedientes a vuestro Padre. Como hijo obediente a nuestro Padre, tenemos que procurar, vuelvo y cito, en este cuerpo caído vamos a fallar, pero la intención del cristiano es todo el tiempo pedirle ayuda a Dios para agradarle y vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque ya el cristiano no se pertenece. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Y pertenecemos a Él por toda una eternidad. ¡Wow! Pertenecemos a Él por toda una eternidad. Ahora, después de ver estos 4 privilegios que Dios le dice, Dios le dice a su audiencia a través de Pedro, vamos a nuestro segundo punto del versículo 9. ¿Cuál es el propósito que Dios en su gracia nos ha regalado todos estos privilegios? ¿Para qué Dios nos ha regalado todos estos favores? ¿Para qué Dios nos ha regalado toda esta gracia? Dice el versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. La nueva traducción viviente cita este versículo de la siguiente manera. Dice, pero ustedes no son así, perdón. Dice, por eso pueden mostrar a otro la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso pueden mostrar a otro la bondad de Dios, pues Él lo ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Wow. ¿En su luz qué?
maravillosa. Dice un estudioso, la palabra anuncié denota proclamar y dar a conocer algo que de otra manera se desconocería. Y la palabra virtudes denota alabanza y excelencia o cualidades eminentes. O sea, proclamar la maravilla gloriosa de nuestro misericordioso Dios a una magnitud que los demás puedan ver nuestra vida de piedad y glorifiquen a nuestro Dios. Por ejemplo, estamos llamados en un mundo de mala noticia y hemos sido sacados de la tiniebla, su luz admirable, para proclamar la buena noticia de salvación, que es el Evangelio, y testificar con nuestra boca de la grandeza de nuestro Dios, pero también con nuestro estilo de vida. Fin de la cita. Estamos llamados a testificar de la virtud de nuestro Dios con nuestros labios, pero estamos llamados a testificar con nuestro estilo de vida. Miremos dos ejemplos. Mateo 5, 14 al 16. Mira lo que dice Jesús hablando a los discípulos en el sermón de la bienaventuranza. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre nuestra vida. ¿Dónde? En el matrimonio. ¿Dónde? En el trabajo. ¿Dónde? En la universidad. ¿Dónde? En el supermercado. ¿Dónde? Donde quiera que tú y yo nos movamos, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una vela no se prende para ponerla debajo de una mesa, sino encima del candelero. ¿Para qué? El propósito, para que alumbre. Así alumbre vuestra luz. Nuestra vida cristiana, donde quiera que tú y yo estemos, tenemos que pedirle ayuda a Dios y gracias a Dios que nos ayude a alumbrar. Porque nosotros no andamos ya en tiniebla, a nosotros somos luz en Cristo. Hermano, ¿me están siguiendo? Dios nos ha regalado todos estos privilegios para que anunciemos las virtudes. ¿Y cómo anunciamos las virtudes? Comportándonos como cristianos, para que glorifiquen a Dios. Entendiendo que un buen comportamiento de un cristiano trae gloria a Dios y bendice a la iglesia de Cristo, pero un mal comportamiento de un cristiano trae blasfemia a Dios y el evangelio es cuestionado. Por eso cito otra vez: los cristianos estamos llamados a caminar diferente. No, porque aquí todo el mundo llega tarde en el trabajo. Sí, pero tú eres cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. No, porque todo el mundo hace, es irresponsable. Sí, pero tú eres cristiano, tú eres cristiana. Tú y yo estamos llamados a ser responsables. Sí, donde quiera que estemos. Tú ves, amigo, que no es simplemente decir yo creo en Dios. Es que el estilo de vida de alguien que está conectado a Cristo, que es la vida, tiene que reflejar de que realmente uno cree en Dios y que está conectado a ese Dios. Cito otra vez: no va a ser perfecto, porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, con un remanente de pecado, pero el cristiano es intencional en vivir una vida que traiga gloria a Dios. Ora por eso, ruega por eso, y cuando falla, pide perdón, porque sabe que ha deshonrado a su Dios. Y vosotros sois la luz del mundo. Así alumbra vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres. La Biblia dice eso. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras.
sea que hay un programa en Dominicana, no sé si alguno lo llega a escuchar, pero ese programa se llamaba Están facturando. Están facturando. Y a ti y a mí, en nuestro trabajo, no están facturando. A nosotros nos facturan. Nos observan. Yo recuerdo cuando entré a trabajar, donde yo laboro, no sé qué fue que pasó, pero cuando la supervisora dijo, él es pastor, el encargado general de planta, dijo, pastor, no sé por qué él se expresó así. No sé si antes de mí había pasado otra persona y no dio buen ejemplo. Porque la gente pone la mirada en nosotros, los hombres, los seres humanos, y no en Cristo. La gente ahora mismo, tú le preguntas a una persona que no es cristiana, y para esa persona la percepción que tiene es que un cristiano no puede fallar. Y no entiende que las iglesias son hospitales. Y que en las iglesias hay hombres y mujeres que Dios está sanando continuamente. Y continuamente tenemos que venir a arrepentimiento y fe. En oración, a buscar gracia y oportuno socorro ante el trono de su gracia. La buena noticia es que el Dios que nosotros servimos es fiel y que en su fidelidad lo que él empieza, lo termina. Amén. Aleluya. Y Jesús en Juan 10 dijo que las ovejas que el Señor le entregó, nadie se las arrebatará de sus manos. Amén. Y nosotros estamos seguros con Cristo. Amén. Él empezó una buena obra y Él es fiel y justo para terminarla hasta el fin. Amén. Esa es la esperanza, ese es el gozo nuestro. Pero nuestra vida es llamada a alumbrar y ahí nosotros proclamamos la virtud. Proclamamos la virtud. Pero otra cosa que podemos proclamar la virtud es predicando el Evangelio. Mira Pablo, hablando de su conversión, Hechos capítulo 26, versículo 12 al 18, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fin de la cita. Nosotros proclamamos sus virtudes con nuestro estilo de vida, pero compartiendo el Evangelio. Da por gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Amén. Da por gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, nuestro segundo punto de esta exhortación está basado en el versículo 10. Dice, por la misericordia de Dios, nosotros somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios por su misericordia. No que yo me la gané. Es su gracia. Ninguno nos ganamos el favor de Dios. Dios es el que nos lo regala. Dice el versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y nosotros cogemos el versículo 9 y lo leemos corrido con el 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, somos pueblo de Dios. Él nos adquirió. Ahora, ¿por qué lo hizo? Dice que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora había alcanzado misericordia. Amén. ¿Qué fue lo que alcanzamos? Misericordia. Misericordia. Amén. John MacArthur comenta algo y quisiera, hermano, compartirlo en esta conclusión de esta exhortación. Dice: como no creyentes, los gentiles no conocían ninguna misericordia de parte de Cristo. Pero en otro tiempo no eran pueblo. Pero ahora ellos se habían convertido en el pueblo de Dios, porque habían alcanzado misericordia divina. Misericordia es sinónimo de compasión y esencialmente involucra la conmiseración de un Dios justo. Ahora, por la miseria de los pecadores y el hecho de retenerle al justo castigo, Dios ha mostrado misericordia. La Biblia habla de dos tipos de misericordia, sigue diciendo nuestro hermano acá. Primero está la misericordia general de Dios, que es evidente en su compasión providencial hacia toda su creación. La misericordia común que Dios manifiesta diariamente. Por ejemplo, el sol sale para todo y sale por la misericordia común de Dios. Tanto el cristiano como el no cristiano es bendecido por el sol. Y Dios manifiesta diariamente esa misericordia común. La Biblia habla de eso. Ahora, en segundo lugar está la clemencia divina y salvadora mostrada hacia los elegidos, que es la misericordia a la que Pedro se está refiriendo aquí. Ellos no solo reciben la misericordia común de Dios en esta vida, sigue diciendo MacArthur, sino también su misericordia redentora para la vida venidera. Los elegidos, aunque sin merecer más intrínsecamente que todos los demás, reciben el perdón de Dios por su pecado y su liberación de la condenación eterna. Todo según los propósitos soberanos y amorosos de Dios. La compasión de Cristo o misericordia hacia los creyentes es un privilegio espiritual que excede los límites del lenguaje. Rescata a los creyentes del juicio del infierno y le concede una herencia eterna en el cielo. Fin de la cita. Hermanos, por la gracia de Dios, tú y yo hemos recibido no solamente la misericordia común, sino la misericordia redentora. Amén. Hermano, eso tiene que traer paz a tu vida. En medio de la tormenta, saber que Dios ha mostrado para los elegidos no solamente la misericordia común, sino la misericordia redentora. En medio de la tormenta debe de producir eso paz. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el Dios de la Biblia está siempre en control. Amén. A veces no lo entendemos, pero hermano, Dios siempre tiene el control. Amén. De tu vida, de mi vida, de su creación. Dios tiene el control. Y por eso es que cito otra vez Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Amén. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene el control. De la situación que tú estás viviendo ahora mismo, Dios tiene el control. Amén. A Él no le sorprende absolutamente nada. Dios sabe Él hoy, pero también sabe mañana. Dios siempre tiene el control. Amén. Dios siempre tiene el control.
Amado, este es un glorioso privilegio que el Señor nos ha concedido, que por misericordia tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Anteriormente no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y lo somos por la misericordia de Dios. Que eso nos ayude a nosotros a tener corazones llenos de gratitud una y otra vez. Pastor, es que usted no conoce la magnitud de mi situación. Dios tiene control. ¿Y sabe quién es Dios? Dios es el Dios todopoderoso. Amén. Dios es el Dios todopoderoso. Cuando no había nada, y lo que había era un caos allá en Génesis 1:1, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El único que tuvo poder y tiene poder para crear donde no había nada, Dios. Amén. Eso es majestuoso, maravilloso. Entonces ese que tuvo poder de hacer todo cuando no había nada, porque la nada que produce, nada. El único que tuvo poder para crear donde no había nada fue nuestro Dios. ¿Tú crees que no podrá ayudarte a resolver la situación que tú estás viviendo ahora mismo? Somos pueblo de Dios. Y somos pueblo de Dios por su misericordia. Hermano, yo quiero cerrar con 3 aplicaciones. 3 aplicaciones. 3 aplicaciones. La primera, demos gracias a Dios por todos los privilegios que tenemos en Él. No que vamos a tener. Los cristianos tenemos ese privilegio. No es que yo voy a ser linaje escogido, es que yo soy linaje escogido. Amén. No es que yo voy a ser real sacerdocio, sino que yo soy real sacerdocio. No es que yo voy a ser una nación santa, no es que somos separados por Dios. No es que a mí me vas a comprar, no es que ya yo pertenezco a Dios por medio de Cristo. Y eso debe de producir en nosotros gozo. Dios nos sacó reinando del lodo. Cuando la gente podía decir, no hay nada que hacer con Francesca. Pero Dios tenía en su agenda el día, la hora, el momento. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Pablo salió a perseguir su iglesia y Cristo le salió al encuentro. ¿Tenía Pablo eso en la agenda? No, pero Cristo lo tenía en agenda. Ya lo que persiga, ya lo que presencia la muerte de tema. Yo le espero aquí. Tenía Saqueo en agenda cuando él subió al árbol sicomoro de que Cristo iba a posar en su casa. No. Saqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Wow! Yo imagino a Saqueo. Dice que el texto bíblico que bajó de prisa. Él quería ver a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, pues yo voy para tu casa, yo imagino a Saqueo lleno de emoción, conmovido a una magnitud que cuando Jesús llega a la casa, fue tan impactado Saqueo que dijo, si alguien le ha robado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto le dijo de Abraham, bendito Dios. Demos gracias al Señor. Mira, quizás tú no tengas millones de este lado de la eternidad. Quizás tú no tengas una cuenta gorda en un banco. Pero si tú eres escogido por Dios, y escogida por Dios, si tú eres linaje escogido, si tú eres real sacerdocio, si tú eres nación santa, ¿sabe qué? Yo estamos en victoria. Amén. Yo estamos en victoria. Porque todo lo que se ve perece
y todo se queda de este lado de la eternidad. Por los que están en Cristo irán con Él a un eterno gozo por toda una eternidad. Y es una bendición. Es una bendición. Demos siempre gracias a Dios por habernos cogido para salvación. Segundo, recordar que todos tus privilegios deben llevarnos a proclamar sus virtudes. Y hermano, ahí nosotros muchas veces nos hemos quemado. Yo puse aquí entre comillas y dije, ojo, en el tiempo de la pandemia COVID-19, algo que vivimos, pero muchos cristianos, muchos de nosotros, andábamos tan temerosos como los impíos. Y en medio de la turbación como que se nos olvida que nuestra ciudadanía, según Filipenses 3:20, no está aquí en la tierra. Yo no estoy hablando de imprudencia. Los cristianos llamados a ser prudentes. Yo no estoy hablando de que no nos cuidasen. Tenemos que cuidarnos. Yo lo que estoy hablando, como decía mi hermano pastor Miguel Núñez, él decía, los cristianos están temerosos y quizás por mucha mala información. Por eso ese temor no es legítimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decimos que para mí el vivir es Cristo. Y el morir, y el morir, y el morir. Y entonces, nosotros estamos llamados, si le servimos a un Dios de esperanza, estamos llamados a llevarle a ese mundo esperanza. Amén. Si nosotros creemos, confesamos, proclamamos que nuestro Dios es bueno y que Él no deja a sus hijos desamparados, estamos llamados a llevar esa buena noticia a ese mundo que se pierde. Hay esperanza en Cristo. Amén. Amigo, hay esperanza en Cristo. Amén. Solo Cristo ofrece vida eterna. Este mundo es temporal. Hay esperanza en Jesucristo. Amén. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hay esperanza en Cristo. Hay salvación en Cristo. Amén. Quizás tú dices, bueno, pastores, que yo he pecado tanto. La Biblia dice que si tu pecado fuera rojo como el carmesí, su sangre lo convierte como blanca lana. Él vino a buscar y a salvar a pecadores para que vengan al arrepentimiento. Él no vino a buscar a justos ni a santos, sino a hombres y mujeres enfermos por el pecado, que entendieron y entienden que solamente Cristo es que le da limpieza. Hermanos, estamos llamados a proclamar las virtudes. Sí. Cuando esté pasando por momentos de virtudes, ¿qué dice la Biblia? Porque tú estamos llamados a proclamar la virtud, y proclamar la virtud es creer a la promesa de Dios. Dios nunca nos va a dejar desamparados. Eso yo lo creo, hermano. Quizás Él no nos provea lo que yo quiero, pero yo sé que Él provee. Él provee, le proveyó a Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac, ¿sí? Proveyó a Cristo cuando tú y yo no podíamos hacer nada por nuestra propia fuerza. Y dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, creo que el versículo 30, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Iglesia, hermanos, nuestro Padre Celestial es el dueño de todo. Y en un mundo hostil, lleno de maldad, sin esperanza, Dios estamos llamados a llevar el mensaje de esperanza que es el Evangelio. No solamente verbal, sino también con nuestras actitudes. Porque si nosotros le servimos a Dios, María, estamos temblando. Pues si son los cristianos que se van para el cielo. Y entonces, ¿y qué le esperan a los que van para el infierno? El Señor nos dé la fuerza para con nuestra vida, con nuestras actitudes y con nuestro hablar podamos llevarle a un mundo que no tiene esperanza
y decirle, en Cristo hay esperanza. Amén. Y tercero, demos gracias a Dios por su misericordia redentora, que nos mostró a cada uno de nosotros para que nosotros podamos estar con Él, por medio de Cristo, para toda una eternidad. Amén. Permítame orar y cerrar este tiempo.